Ok, entonces estamos grabando. Bien, chicos. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con la aplicación de la integral definida que tiene que ver con áreas de superficies de revolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir de forma intuitiva qué es una superficie de revolución. La idea de la presentación de hoy es organizar un poco toda la información teórica que está en el módulo, ¿ok? De manera que la teoría que va a avalar las fórmulas que aquí vamos a presentar, ustedes la pueden revisar en el módulo y yo lo que voy a hacer es organizar puntualmente lo que necesitamos y por supuesto presentarles varios ejercicios de aplicación. Entonces, intuitivamente, una superficie de revolución es la superficie que se genera cuando el arco de una curva cualquiera la ponemos a rotar o lo ponemos a rotar alrededor de un eje de rotación. ¿Ok? Entonces, repito, una superficie de revolución intuitivamente sería la superficie que se genera cuando un arco, pongan ahora en mente el arco de una curva cualquiera, imagínense un pedacito de una curva cualquiera y lo ponen a rotar alrededor de un eje. Eso que se genera allí recibe el nombre de superficie de revolución. Y es lo que hoy vamos a aprender a medir. Vamos a aprender a medir el área de esa superficie utilizando como herramienta la integral definida. Ok. Bueno, entonces volvemos a esta lista que les presento cada vez que añadimos una aplicación nueva, que sería la lista de las aplicaciones que vamos a ir trabajando en el curso. Tenemos la aplicación que tiene que ver con el cálculo de área de regiones planas, que esa la vimos el miércoles. Después la del cálculo de la longitud de un arco de curva. Después la que vamos a ver hoy. Sigan leyendo. Tenemos la del cálculo del volumen de sólidos de revolución, que esa es para la semana próxima. Después tenemos la del cálculo del volumen de sólidos de secciones paralelas semejantes. Y por último, tendríamos la aplicación del cálculo del centro geométrico de arcos de curvas y de regiones planas. Vamos a procurar que en cada sesión de clase podamos cubrir una aplicación y si queda algo pendiente, bueno, la trabajaríamos en la siguiente. Ok. Entonces, teniendo la idea intuitiva de lo que es un área de superficie de revolución, vamos entonces a establecer lo siguiente que es muy importante para este curso. ¿Ok? Vamos a agregar aquí una nota. En este curso, o mejor dicho, por los momentos, para generar superficies de revolución, en este momento, para generar superficies de revolución, los ejes de rotación solo pueden ser rectas, verticales u horizontales. ¿Ok? Esta nota es muy importante porque en esta parte de la aplicación nosotros solamente vamos a poder calcular o vamos a poder producir superficies de revolución única y exclusivamente cuando el arco que está rotando
y genera a esa superficie de revolución, lo hace alrededor de una recta vertical u horizontal. Más adelante podremos incluir en el cálculo de una superficie de revolución ejes de rotación que sean oblicuos, pero por los momentos solo pueden ser verticales u horizontales. Esa idea es muy importante que la tengamos en cuenta. Ok, bueno, pasamos entonces ya a la definición. Ok, bueno, como les decía, entonces, vamos a establecer la fórmula general de cómo calcular el área de una superficie de revolución utilizando la integral definida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que estamos haciendo? Bueno, fíjense, vamos a suponer en un sistema de coordenadas, este es el eje X, sigan el puntero, y este es el eje Y, ¿ok? Y en este sistema, ¿verdad? Tenemos aquí un arco de una curva cualquiera. Este es el arco, ¿ok? Y vamos a suponer que yo quiero que ese arco rote alrededor del eje Y. Fíjense que para hacer rotar el arco alrededor del eje Y, indiqué con una flechita para que cualquier lector se percate de que este arco lo quiero poner a rotar alrededor del eje Y. Traten de imaginar, ¿ok? ¿Qué generaría la rotación de ese arco? Bueno, la rotación de ese arco generaría una estructura que es una superficie de revolución. Es una superficie porque esa estructura es hueca. Es solamente la cáscara de esa figura. Y es una superficie de revolución porque se generó por la rotación de ese arco alrededor de ese eje, que en este caso dije que era el eje Y, pero en la lámina anterior ya aclaré que ese arco puede ser cualquiera y que ese eje de rotación puede ser cualquiera. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, el área de una superficie de revolución es entonces una fórmula general que nos tenemos que aprender y que aplica cualquiera sea la situación. Sería el área de una superficie es igual a 2pi por la integral definida desde un límite 1 hasta un límite 2 de R por el diferencial de longitud. R por el diferencial de longitud. Vamos a definir quién es R. R, ¿ok? Está definido como el radio de giro. Así se le define. Radio de giro. Y es la distancia que hay entre cualquier punto de la curva y el eje de rotación. Repito, es la distancia que hay entre cualquier punto de la curva y el eje de rotación. Ok, justamente en la clase de ayer, nosotros trabajamos con el diferencial de longitud porque ayer fue que vimos la parte de cálculo de longitud de arco. Entonces, en virtud de ese diferencial de longitud que vimos ayer, esta fórmula que hoy estamos presentando utiliza exactamente el mismo diferencial de longitud que hablábamos en la clase de ayer, que dependiendo de cómo fuese la curva, tendríamos varios formatos. El primer formato del diferencial de longitud es este que presentamos aquí. Diferencial de longitud es la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado diferencial de x. Cuando, según lo que vimos ayer, usábamos este diferencial de longitud. Bueno, cuando la curva estaba escrita en la forma y igual f de x, es decir,
La Y estaba despejada. El otro formato que se puede utilizar del diferencial de longitud es este. Diferencial de longitud es la raíz cuadrada de 1 más diferencial de X con respecto de Y al cuadrado diferencial de Y. ¿Cuándo se utiliza ese formato? Bueno, cuando la curva está dada como X igual F de Y, es decir, es la X la que está despejada. Y el último formato, el diferencial de longitud, que tengo un error, aquí debe decir diferencial de longitud y esto no va, ¿ok? Esto no va. Sería diferencial de longitud es igual a la raíz cuadrada de diferencial de X con respecto a T, que es un parámetro al cuadrado, más diferencial de Y con respecto de T, donde T es un parámetro al cuadrado, diferencial de T. Y este formato del diferencial de longitud lo vamos a utilizar si se trata de una curva en ecuaciones paramétricas. ¿Ok? Eso todo lo establecimos en la clase de ayer. Hoy lo que vamos a incorporar es, utilizando estos diferenciales de longitud, vamos entonces a calcular el área de superficies de revolución, entendiendo que el área de una superficie de revolución sería el área de esa estructura que se genera cuando un arco cualquiera rota alrededor de un eje, pero que por los momentos esos ejes de rotación solo pueden ser rectas, verticales u horizontales. Por los momentos no podemos trabajar con ejes de rotación oblicuos, solo verticales y horizontales. ¿Ok? Bien. Preguntas, por favor, antes de pasar a la siguiente lámina. Veo que hoy somos muy pocos participantes. Solamente hay 9 alumnos en sala. Me llama poderosamente la atención esta situación, advirtiendo en el día de ayer que hoy tendríamos clase. Leonardo me pregunta, ¿los oblicuos tienen algo de malo? No, Leonardo, solo que con esta aplicación, es decir, con la integral definida, no estamos en capacidad de calcular el área de superficie cuando el eje de rotación es oblicuo. Y como tú muy bien lo apuntas, más adelante vamos a ver una herramienta previa que nos va a permitir entonces sí calcular el área de superficie cuando el eje de rotación es oblicuo. Pero con la herramienta que tenemos, que es la integral definida, no podemos abordar problemas donde el eje de rotación sea oblicuo. Por ahora no, pero más adelante veremos una herramienta previa que sí lo va a permitir. Vale, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a pasar ya a los ejemplos, ¿ok? Bueno, dice, problema número 1. Sea el arco AB de ecuación y igual raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado, si x pertenece al intervalo cerrado que va de menos 5 medios hasta 1 medio. ¿Ok? Parte A. Vamos a aprovechar el ejercicio y vamos a hacer varias cosas. Primera cosa, vamos a calcular el área de la superficie generada por la rotación del arco AB si gira en torno al eje X. Es decir, en la parte A vamos a poner a rotar el arco de esta curva alrededor del eje X. ¿Ok? Vamos a ver la parte B. En la parte B vamos a poner a rotar el arco alrededor de la recta X igual 2. ¿Ok? Es decir, el mismo arco,
lo vamos a poner a rotar alrededor de la recta x igual 2. Ya, antes de pasar, quería anotar esto. Tienen que estar muy atentos porque fíjense que en este problema, en la parte A nos piden calcular y en la parte B nos piden plantear. Esto es muy común que suceda ahora en el tema de las aplicaciones y sobre todo en algunas actividades de evaluación. Entonces tienen que estar ustedes muy mosca, ¿verdad? Porque en estas actividades de evaluación, el puntaje, si ustedes se les pide plantear y ustedes no solamente plantean, sino que además resuelven, lamentablemente el puntaje solo será asignado al planteamiento. Todo el tiempo que se les lleve en la resolución, pues no va a ser calificado. Entonces tienen que estar pendientes. Si se pide calcular, bueno, ustedes tienen que hacer planteamiento y resolución. Pero si solamente se pide plantear, pues eso es lo que tienen que hacer. Solamente el planteamiento. Ok. Bueno, pasemos entonces a la siguiente lámina. Bueno, les dibujé para que nos ubicásemos un poco. ¿Quién es el arco AB? Bueno, entonces sigan el puntero. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y aquí está el arco AB, ¿ok? Que comienza en este punto, vamos a señalar ese punto, ¿ok? Comienza en este punto, que si no me equivoco era -5 medios, y termina en este punto, que si no recuerdo mal, era 1 medio, ¿no? Ok. Este es el arco que yo quiero. Fíjense que en la parte A, el arco se ponía a rotar alrededor del eje X. Y por eso es que aquí alrededor del eje X está esta flechita que indica que eso está rotando alrededor del eje X. Traten de hacer un ejercicio de imaginación, ¿verdad? Y visualicen, solamente con una visualización es suficiente, la forma que tiene la superficie que allí se genera. Esa superficie tiene un área que se llama área superficial y es la que nosotros vamos a medir con la integral definida que presentamos en la lámina anterior. Ok. Entonces, el área de la superficie, de acuerdo a la fórmula, sería 2pi por la integral definida que va desde -5 medios hasta 1 medio. Ese intervalo me lo da el problema. Ya me decían que eso estaba pasando desde -5 medios hasta 1 medio por una expresión, recuerden que se llamaba radio de giro por el diferencial de longitud. Bueno, como la curva presentada tenía la y despejada, observen que el diferencial de longitud que estoy utilizando es el que ayer acordamos cuando la variable y estuviera despejada. ¿Bien? Ok. Y lo que aquí aparece, vamos a ponerlo en otro color para que resalte. ¿Ok? Lo que aquí aparece en azul es lo que conocemos como el radio de giro. Vamos a definir quién es el radio de giro. Decíamos que el radio de giro era la distancia que hay desde cualquier punto de la curva al eje de rotación. Entonces, ¿qué hice yo? Yo seleccioné un punto cualquiera de la curva. Por ejemplo, este punto. Yo seleccioné este punto de la curva. Ese punto, como es un punto cualquiera genérico de la curva, tiene coordenadas XY genéricas, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que pertenece a la curva. Y el radio de giro es entonces la distancia que hay entre ese punto y el eje de rotación. En este caso, ese eje de rotación es el eje X. Así que mi radio de giro será esta distancia que acabo de señalar yo con esta línea azul.
La distancia que hay, repito, desde este punto, ya, la distancia que hay desde este punto al eje de rotación. Esa distancia es una distancia vertical y la distancia que hay es, si la distancia es perpendicular, Javier, toda distancia medida desde un punto hacia una recta tiene que ser perpendicular. Ok, entonces, la distancia que hay desde este punto hasta el eje de rotación no es otra que la y de la curva. Es por eso que el radio de giro aquí está puntualizado como y. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es la distancia que hay entre este punto y el eje de rotación. Esa ordenada, ¿verdad? Representa la altura del punto y la altura del punto es y. ¿Ok? Bueno, teniendo ya esta primera aproximación de la fórmula, entonces vamos a incorporar el resto de los elementos. ¿Cómo se está integrando con respecto al eje X? Y es igual a f de X y esa Y de la cual hablamos aquí, que es el radio de giro, fíjense que la integral la estamos haciendo en términos de la variable X. Fíjense que la integral está hecha en términos de X. Entonces yo no puedo tener en la integral que está en términos de X una variable Y, porque entonces sería una integral en dos variables. Y las integrales en dos variables se llaman integrales dobles y eso se ve en cálculo 3. Yo no puedo tener esa Y allí porque a pesar de que representa el radio de giro, toda la integral está evaluada o está planteada en términos de X, que es el diferencial de la integral. Pero recuerdo que esa X de la que yo estoy hablando, esa Y de la que yo estoy hablando, es la Y de la curva. Entonces puedo hacer esta asociación. Y es igual a f de X y esa f de X es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en el siguiente paso, armo la integral y digo que el área de superficie es 2pi por la integral desde menos 5 medios hasta 1 medio y en vez de colocar y, coloco la expresión equivalente a y, que es la y de la curva, que sería raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado por la expresión del diferencial de longitud. Esa expresión todavía no la he construido, estoy apenas planteando, ¿ok? Sigo. Voy ahora a plantear el diferencial de longitud. Para plantear el diferencial de longitud necesito la derivada de y con respecto de x. Ya yo sé quién es y, derivo y con respecto de x. La derivada sería menos 2x sobre 2 raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado. Del numerador sale 2 factor común que se simplifica con este 2 y me queda menos x más 1 sobre la raíz de 8 menos 2x menos x al cuadrado. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado, que sería lo que voy a colocar en la cantidad subradical de esa expresión llamada diferencial de longitud. Sería 1 más todo esto que acabo de calcular al cuadrado. Aquí me queda pues x más 1 al cuadrado sobre 8 menos 2x menos x al cuadrado. Saco mínimo, elevo al cuadrado. Esto es, hago las operaciones algebraicas correspondientes. Y veo pues que hay algunas cosas que se simplifican. X cuadrado se simplifica con x al cuadrado. Menos 2x se simplifica con 2x. 8 y 1 se pueden sumar. Y me queda 9 sobre 8 menos 2x menos x al cuadrado. Esto que está aquí es lo que va dentro del radical. Repito, esto que está aquí es lo que va dentro del radical. Ya, discúlpenme. Esto que está aquí es lo que va dentro del radical.
En la página siguiente o en la lámina siguiente, tengo entonces la opción de continuar. Pero antes de continuar, leo o escucho. Profe, Dime, como te gira en escucho. torno al eje X, despejamos, usamos la fórmula esta del uno más la diferencial de Y, No, la no, no. derivada. Esa fórmula, escúchame, esa fórmula, raíz cuadrada de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado, no Ajá. la usas por el eje de rotación, la usas por cómo la curva fue presentada. La curva fue presentada con la y despejada. Cuando la y esté despejada, esa es la fórmula que tienes que usar. Cuando la x esté despejada, usas otra Vale. fórmula. Mm. Y cuando la curva sea paramétrica, entonces utilizas la tercera fórmula que es especial para paramétricas. La elección de la fórmula no tiene que ver con el eje de rotación. La elección de la fórmula tiene que ver con cómo está expresada la curva que vas a poner a rotar. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, paso entonces a la lámina siguiente. Bien, ya tenemos todos los elementos requeridos para armar la integral. Entonces, tenemos que el área de la superficie de revolución girando alrededor del eje X sería 2pi por la integral desde menos 5 medios hasta 1 medio, ¿ok? Raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado por lo que nos dio en la lámina anterior, raíz cuadrada de eso, que sería 3, raíz cuadrada de 8 menos 2x menos x al cuadrado. Aquí hay una simplificación evidente. Observen, esta raíz se va con esta raíz. Terminamos integrando algo muy sencillo. Este 3 lo sacamos de la integral porque es constante. Y la integral sería 6pi por la integral desde menos 5 medios hasta 1 medio de diferencial de x. Esa integral es inmediata, eso es 6pi por x desde menos 5 medios hasta 1 medio. Recuerden, evaluamos primero siempre el límite superior, que es 1 medio, menos la evaluación del límite inferior, pero el límite inferior es menos 5 medios, así que menos por menos daría más. Sumamos 5 y 1, 6, entre 2 sería 3, por 6pi sería 18pi unidades cuadradas, porque entonces la unidad de medida de área, ya lo habíamos hablado con la aplicación de área de regiones planas, la unidad de área es una unidad que tiene que estar al cuadrado, y como al iniciar nuestro ejercicio nunca establecimos si estábamos trabajando en centímetros, metros, kilómetros o cualquier otra unidad, no podemos establecer una unidad específica. Entonces trabajamos en forma general y decimos que el área de superficie de revolución de ese ejemplo es 18pi unidades cuadradas. Bien, terminamos la parte A del ejercicio. Vamos a la parte B. Preguntas. Todo claro, dice por aquí Samuel. Ok, pasamos entonces a la parte B. Parte B. El mismo arco, muchachos, el mismo arco, la misma curva, exactamente el mismo arco y la misma curva, ahora lo vamos a poner a rotar alrededor de la recta x igual a 2.
Entonces planteamos la situación. Nuevamente, sigan el puntero. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y nuevamente tenemos nuestro arco. Aquí está el arco que va desde A hasta B. ¿Ok? Ese arco está rotando alrededor de la recta X igual a 2. ¿Ok? Y bueno, para que cualquier lector pueda percatarse de que el eje de rotación es la recta X igual a 2, pusimos esta flechita aquí para indicar, bueno, que eso está rotando allí alrededor de esa recta. ¿Bien? Entonces, la fórmula, recuerden que incluye lo que llamamos el radio de giro. Entonces, el radio de giro, vamos a señalarlo aquí, lo calculamos como les había comentado. Tomamos un punto cualquiera, yo en este caso tomé este punto, ¿ok? Y ese punto cualquiera de la curva, yo tomé ese, pero puede ser cualquier otro, tiene coordenadas genéricas X, Y, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la definición de radio de giro, el radio de giro sería la distancia que hay entre este punto y el eje. Profe, no se escucha. Definición, distancia entre la curva y el eje. Entonces, la distancia entre la curva y el eje, vamos a destacarla en otro color. ¿Me escuchan? Que me dicen que a veces se corta. Ahora me Sí, están profe, a veces se escuchando. corta. Ah, bueno, chicos, debe ser el tema del internet. Ajá, entonces decía que el radio de giro, ¿verdad? Es entonces la distancia que hay entre esta recta y el eje y el punto, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta distancia? Bueno, fíjense, ya que el pulso como que no me ha ayudado. Esa distancia es una distancia horizontal. ¿Cómo calculamos nosotros distancias horizontales? Bueno, este punto está ubicado sobre la recta X igual a 2. Y este punto genérico tiene abscisa X. Bueno, esa distancia que está señalada ahí en azul y que se llama R, que se llama radio de giro, se calcula bajo la diferencia de 2 menos X. Y aquí está señalado. 2 menos X es el radio de giro. ¿Por qué? Bueno, porque es la distancia que hay entre la recta X igual a 2, que es en este caso el eje de rotación, y el punto genérico cualquiera que decidimos destacar de nuestro arco. Pregunta sobre el radio de giro. Ajá, preguntas. Estoy viendo qué es lo que pasa con el micrófono. Ahorita sí me están oyendo. Porque a veces yo estoy hablando y el micrófono me dice error en la conexión. Díganme si me escuchan, muchachos, porque pareciera Sí se que... escucha, profe, solamente Sí, que se profe. entrecorta a veces. Pero sí se escucha. entonces es un tema de internet.
Ajá, vamos a ver, no, el ejercicio nos queda así, ya voy a continuar. Ok, entonces ya tenemos radio de giro, vamos a armar nuestra integral. El área de superficie es 2pi por la integral, entonces se trata de la misma curva, por lo tanto los límites de integración son los mismos, solo cambió el eje de rotación. Al cambiar el eje de rotación, cambia solo el radio de giro, pero todo lo demás de la fórmula queda exactamente igual. Vamos a anotarlo. Al cambiar el eje de rotación, solo cambia el radio de giro. Todo lo demás que habíamos calculado queda exactamente igual. Entonces, por eso es que esta parte, que era la parte correspondiente a todo el trabajo que hicimos del diferencial de longitud, observen que es exactamente